Las 11:07. Saludos, buenos días una vez más a cada uno de nuestros oyentes. Las gracias por la permanencia en la sintonía con la Z101. Saludos a la gerencia de esta emisora que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es lunes 17 de marzo, año 2025, lunes urológico en la receta médica de la Z. Los buenos días al doctor Pablo Mateo. Muy buenos días. Primero, como siempre, agradecer a Dios por este nuevo día. Agradecemos a don Bienvenido Rodríguez y a su familia que nos da la oportunidad de llegar cada día, cada lunes a todos ustedes. También pueden vernos en canal 110 de Claro y 79 de Win. Estamos transmitiendo directamente desde la sala Arbelo Hijo. Álvaro Albelo Hijo. Sí, desde la cabina Álvaro Albelo. Desde la cabina señor. Álvaro, exactamente. Iniciamos con nuestro tip urológico de la semana. ¿Cuál es el impacto del síndrome metabólico con la recidiva del cáncer después de una cirugía? El síndrome metabólico es ese paciente que está en sobrepeso, con colesterol alto, glicemia alta. El impacto que tiene después de una cirugía por cáncer de próstata está evidenciado que el síndrome metabólico está asociado a riesgo, desarrollo y progresión del cáncer de próstata. Ante la duda, visite a su urólogo. Quiero hacer un comentario antes de presentar a nuestro invitado en el día de hoy, y es con relación a la intromisión, a médicos, a médicas que siguen ejerciendo un papel del cual todavía no tienen una licencia, vamos a decirlo más claro, o sea, médicos y médicas que no son especialistas en un área y están viendo pacientes por ejemplo, de cardiología, que ya la sociedad se ha quejado, de urología, sin tener esa especialidad. Es importante hablar de esto porque, bueno, muchos pacientes a veces no tienen el conocimiento, pero peor aún, hay personas que son osados, son tan desvergonzados que ni siquiera han pasado por una universidad. Y aún así, sin haber pasado por una universidad, o sea, sin ser médicos, a veces son entrenadores y se manejan como médicos. Entonces, hacemos un llamado a la población para que tenga cuidado con su salud, porque la salud es sagrada. Tenemos que tener mucho cuidado con esta parte. Yo quiero enviar un saludo al señor Estanislao Reyes de Higüey. El señor Estanislao Reyes me dijo la semana pasada que él duerme con la Z101, que él se acuesta con la Z101, entonces que se sentiría muy bien si le enviamos un saludo, así que un saludo muy afectuoso y muy respetuoso para el señor Estanislao Reyes en Higüey. Muy buenos días, doctor Wellington Ledesma. Buenos días, maestro. Un saludo. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días, doctor Ledesma. Un saludo a todos aquellos radio escucha que nos sintonizan como todos los lunes en los lunes urológicos de la receta médica. Vamos a inmediatamente presentar nuestro invitado del día de hoy, un amigo docente por vocación, dedicado a su residencia. Un maestro. El doctor, además de ser, por supuesto, cirujano urólogo, es el doctor Pedro Lanfranco Mejía, y él estará deleitándonos con el tema todo sobre cálculos renales de las vías urinarias, desde la prevención hasta el tratamiento. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días. Para mí es un placer compartir aquí con colegas y amigos en un programa tan prestigioso. Les doy las gracias por la invitación y un placer. Cálculos renales es el tema. Ahora, adelante, sí, doctor. Sí, no. Por favor. Adelante, no se preocupe. Sí, es un tema muy interesante y que muchas veces, como siempre, pues tenemos radioyentes, televidentes que no tienen información, qué hacer o qué medida tomar en un momento de un diagnóstico de un cálculo. Estamos hablando, o vamos a hablar en el día de hoy, de los cálculos, que es lo mismo que la piedra o litiasis, o sea, tienen diferentes nombres. Entonces, pues para iniciar, ¿qué son los cálculos? ¿Cómo se forman? ¿Cómo puede una persona darse cuenta que tiene un cálculo de vías urinarias? Es bueno iniciar precisamente con la terminología. El término médico es litiasis, pero está aceptado utilizar la palabra cálculos o piedras, y todo esto tiene su origen en los griegos.
Recordar que en la antigua Grecia los cálculos matemáticos se hacían con piedras. Entonces las litiasis, los litos, que son precisamente rocas que se forman en las vías urinarias, parecen piedras, de hecho son piedras. Entonces, como se utilizan esto para los cálculos, de ahí viene la derivación en cálculos, en piedras, en litiasis. Y es aceptado el término, no importa cuál tú prefieras. Los cálculos, las litiasis de las vías urinarias, son agregados. A partir de solutos que hay en la orina, precipitan, se unen y forman entonces esta masa litiásica. Y esos solutos de los cuales podemos conversar son precisamente, para que se entienda, cristales. Hay cristales en la orina, hay una matriz proteinácea que al unirse, debido a diferentes factores, dentro de ello el aumento de la saturación de estos en la orina, entonces dan origen a esta piedra que tiene un principio en un núcleo al cual se le van agregando cristales y sufre un fenómeno de crecimiento progresivo. Es decir, que estas piedras no se forman de repente. No es que de repente yo estoy bien y pasado mañana tengo una gran piedra en la vía urinaria, sino que es un proceso de formación que lleva tiempo y que usualmente el paciente, cuando lo diagnostica, piensa que fue de repente, pero no es así. Es un proceso que lleva tiempo. Y precisamente el origen de estos cálculos es multifactorial. Sabemos que hay factores genéticos que influyen y también hay factores ambientales, dietéticos. Incluso influye el clima, la región del planeta donde vivimos tiene incidencia en la formación de estos cálculos. También influye la alimentación, la profesión, de hecho, son factores de riesgo. Pero sabemos que se necesita precisamente una orina saturada y disminución de factores preventivos. Y podemos hablar en este sentido precisamente de cómo se forman en su etiología. Entonces, según yo entiendo, o sea, todo el mundo forma o expulsa piedra o componentes de las piedras o los cálculos. Todos tenemos potencial, pero normalmente hay un balance entre los minerales que hay en la orina y que podemos mencionar los principales que forman piedra. No son los únicos, pero los principales son el calcio, que está involucrado en un 80% de los cálculos urinarios. También está el oxalato, que viene usualmente de la dieta o del metabolismo. Está también el ácido úrico, que viene del metabolismo de las proteínas. Interviene el sodio, no como formador de piedra, pero sabemos que un aumento de la excreción urinaria de sodio también favorece un aumento de la excreción de calcio. Intervienen otros factores metabólicos que podemos mencionar, como la cistina, que viene de una alteración del metabolismo de 4 aminoácidos, pero esos son menos frecuentes. También sabemos que influyen infecciones urinarias recurrentes. Cuando un paciente tiene mucha infección, se pueden producir un tipo de cálculo muy particular que todos conocemos, que son los cálculos de estrubita o coraliformes, cálculos que suelen ser muy grandes y que se asocian a patógenos que desdoblan la urea, como el próteos, la Klebsiella, la pseudomonas, particularmente son los involucrados en estos. Hay trastornos metabólicos, conocemos que el hiperparatiroidismo influye mucho en la formación de cálculos. Los pacientes obesos tienen una mayor incidencia en la formación de cálculos, incluso los diabéticos. Pacientes que tienen enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, estos también tienen una mayor propensión a formar cálculos. En fin, incluso medicamentos, paradójicamente hay medicamentos que pueden estar involucrados en la formación de cálculos. Y sabemos que ahí hay varios medicamentos que pueden estar involucrados, aunque son poco frecuentes, dentro de ellos el indinavir, que es un fármaco que a veces se utiliza en la terapia antirretroviral, incluso la ciprofloxacina usada en exceso también, la acetazolamida, un inhibidor de la anhidrasa carbónica. En fin, sabemos que hay múltiples factores que influyen y no dejar de mencionar que dentro de la etiología se necesita una orina saturada de estos cristales. Puede haber una disminución de inhibidores de la cristalización, es decir, puede que usted tenga todo bien, pero si en su orina hay poco citrato, que es uno de los inhibidores de la cristalización, pues esto induce la formación de cálculo. Si usted tiene obstrucción de la vía urinaria o un cuerpo extraño, es un factor que también interviene como etiología. Los pacientes que tienen alguna obstrucción congénita o que tienen
una obstrucción anatómica o funcional. Incluso pacientes con enfermedades neurológicas que impiden el drenaje de la vía urinaria van a tener una mayor incidencia de cálculos. Los cuerpos extraños, y ahí tenemos que insistir en, por ejemplo, los catéteres, la sonda, los pacientes que tienen mucho tiempo con sonda y no la cambian, se ve al momento de retirarla cómo están llenos de cristales que pueden incluso formar piedras grandes. Y nosotros en medicina, en urología, utilizamos catéteres WJ con mucha frecuencia, que tienen un tiempo limitado de uso y que son excelentes para drenar el sistema urinario, pero que si lo dejamos colocado mucho tiempo, estos materiales actúan como cuerpo extraño de nido y favorecen que se formen piedras. Hemos tenido pacientes, el otro día operamos en el hospital un paciente que tenía 5 años con un catéter que debió retirarse a los 3 meses de colocado, como mucho, y formó cálculo desde el riñón por completo, todo el uréter, la vejiga parecía un cálculo único lleno de piedra, y son de esos casos que te retan como médico a resolver el problema, un problema que lamentablemente se originó por un descuido del paciente. Es decir, tenemos una gama de factores que influyen y que hay que tomar en cuenta para el origen de estos cálculos. Profesor Lanfranco, usted mencionó una lista de como 75 factores, causas, etiología, pero usted no mencionó lo que la población maneja principalmente, lo que es comer quesos, leche y la Coca-Cola. ¿Es eso realidad o, como dice mi amigo Roberto, un mito? Realmente, en la mayoría de publicaciones que nosotros tenemos acceso, se ha visto que el consumo de calcio que viene en la leche, que viene en el queso, no aumenta significativamente la incidencia de cálculos, pero sí sabemos que la dieta es rica en proteínas, rica en calcio, en factores que ya tienen, en pacientes que ya tienen factores predisponentes, sí aumenta la incidencia de los cálculos de vías urinarias, pero no le hacemos dieta restrictiva de leche ni de queso a estos pacientes. Con relación a bebidas artificiales, sí. Se sabe que estas bebidas de soda, que por demás tienen mucho soluto y tienen ácido fosfórico y tienen calcio, muchos de ellos con carbonato de calcio, que pueden alterar el pH de la orina, pues sí aumentan la incidencia. Y si tú le sumas eso, que los pacientes tomadores de soda usualmente se hidratan poco, y la hidratación definitivamente es un factor preventivo en los cálculos. Entonces todo esto lleva a un aumento de la saturación de la orina y al aumento de la incidencia de cálculos. ¿Siempre el que tiene un cálculo va a tener que tratarlo, doctor? Muy buena pregunta, excelente. La respuesta es no siempre. Hay pacientes que tienen cálculos caliciales. Dentro del riñón hay unos conductos que se llaman cálices. Estos cálices se van uniendo y dan origen a la pelvis renal, una dilatación que tiene el riñón. Si un paciente tiene un cálculo pequeño en un cáliz que no está produciendo síntomas ni está produciendo obstrucción, tiene que tener esas características, sin síntomas, incluyendo infecciones recurrentes y sin obstrucción, este paciente puede ser sometido a vigilancia. ¿A vigilancia para qué? Para que en el momento que este cálculo crezca y obstruya o provoque síntomas o provoque infección, entonces intervenir. Pero en principio no es obligatorio tratar cálculos pequeños que son asintomáticos. Nosotros recibimos regularmente esos pacientes que vienen, que se hicieron una sonografía para verse los riñones, la vesícula, y en esta sonografía muchas veces sale que hay cálculo y el paciente viene que desde que leyó eso tiene un dolor en la espalda que lo está matando. ¿Qué tan cierto es esto? Súmale a eso que un paciente que tiene cualquier lumbalgia, cualquier trastorno musculoesquelético o radicular, o una hernia discal, o una patología de la columna, que ya tiene un dolor lumbar, se hace una sonografía y le dicen que hay un cálculo, que hay una piedra, ya para tú convencerlo, después que tú lo evalúas, que realmente ese no es el origen del dolor, es un tema. El sonografista me lo dijo. Sí, de hecho es un médico el que me lo dijo, fue un sonografista, y yo tengo dolor. Entonces ahí entra la discriminación, ahí entra el juicio clínico del médico urólogo, que en principio tiene que hacer una evaluación clínica y descartar patologías que simulan un cálculo. Y de hecho, en esa pregunta tuya es muy bueno acotar que hay criterios sonográficos para hacer el diagnóstico de litiasis renal. Cuando se hace una sonografía es muy común ver la parte central del riñón brillante porque tiene grasa. El sistema colector renal tiene grasa y tiene vasos sanguíneos y nosotros sabemos que ahí se ve más brillante. Pero para que sonográficamente usted pueda decir que ahí hay un cálculo,
tiene que tener un criterio que nosotros conocemos muy bien, y es que hay una imagen hiperecogénica, es decir, blanca, pero que tiene una sombra acústica posterior. Recuerden que la sonografía es un eco, es una onda sonora que entra al cuerpo por el transductor y que cuando choca con una piedra, que es dura, genera una sombra detrás. Si nosotros vemos esta imagen hiperecogénica brillante que tiene detrás una sombra, ahí no cabe duda que hay un cálculo. Y si adicional a eso el sistema colector está dilatado, que también lo vemos, hipoecoico, ensanchado, pues sonográficamente no cabe duda que hay un cálculo. Pero siempre el diagnóstico por imágenes más certero y recomendado en todas las guías para el diagnóstico de litiasis es la tomografía sin contraste en baja dosis. Ahí sí no tenemos duda de ningún tipo. Un mensaje importante de esta primera sección es para nuestros radioyentes que no siempre se opera en urología. No siempre se opera. Por ejemplo, lo que acabamos de aprender, o sea, un cálculo en un cáliz que no está produciendo dolor, no produce daño a nivel renal, no produce infección, es un cálculo o una piedra o una litiasis que no necesariamente hay que tratar, se puede vigilar. Estos son de los casos que no hay que operar en ese momento. Así es. Vamos a dejar una pregunta al aire, doctor, antes de irnos a la pausa. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de un cálculo que sí amerite de la atención médica, pero mal manejado? Al regreso usted nos habla un poco de eso. Excelente. Llévatelo, Frank.